Ahora, el punto como señal es que el gobierno infló las expectativas diciendo nos van a ofrecer 3 veces, 4 veces lo que estamos buscando, que eran $1.000 millones. Sí, por eso el otro aspecto, ¿no? Segundo, lo que no nos contentamos mucho con lo que están emitiendo las provincias. Las provincias están emitiendo al 8,3, al 7,8, vamos a colocar por debajo de eso, ¿no? Ese era, si se quiere, el mensaje que enviaban. Y van a ver cómo esto es la puerta para que baje fuerte, se derrumbe el riesgo país. Teniendo en cuenta que el vencimiento de enero son como 4.300 millones de dólares. Hay que ver cuánto es intrasector público, pero es una cantidad mucho más importante. Y acá estás cubriendo nada más que el capital de 2 bonos, ¿no? El AL29 y el AL30. Es decir, que te faltan muchos dólares para cubrir ese vencimiento. ¿Hay algún riesgo de que Argentina no cubra eso? Ninguno. Ninguno, porque más allá de la negociación con los bancos para hacer un repo, un préstamo de corto plazo, está el swap con Estados Unidos. Yo decía, Caputo no seduce a los mercados como antes, porque esta era la primera vez que Caputo lograba colocar un bono en dólares, ¿no? Colocó uno en pesos suscripto con dólares por no residentes allá por mayo, que no fue una experiencia afortunada. Obviamente no fue el inicio de un ciclo virtuoso de reducción del riesgo país. Y ayer hizo la segunda prueba, y fue una prueba, ahora si querés un poquito la analizamos, pero que claramente marca que aún con el mercado local, con el ayudín de sumar jugadores a esta suscripción del bono, armando todo para que sea una noticia fuerte, que destrabe, si se quiere, una baja adicional del riesgo país. Bueno, salvó la ropa, ¿no? Para ponerlo de alguna manera, salvó la ropa y marca las diferencias muy grandes que hay respecto a cómo los mercados y los agentes económicos en la Argentina y afuera miran hoy a la Argentina, ¿no? Al plan económico. En 2016, 2017, hacían fila para prestarle a la Argentina, a Caputo, al gobierno de Macri. Hoy están todos muy reacios y quieren ver algunas señales antes, ¿no? ¿Qué está pasando el día después de la colocación de este bono? Que ahora vamos a contar un poquito las características del primer bono en dólares emitido en la era Milei. Y de hecho, hace 8 años que no se emitía, desde enero del 2018, cuando Caputo hizo esa última colocación de 9.000 millones de dólares. Fíjense la diferencia. Encontré una ventana en enero antes de que cambie el escenario internacional y que la Argentina entre en una escalada de crisis y de devaluación, y metió 3 bonos, 9.000 millones de dólares. Recaudó. Ayer pasó la gorra, vio un poquito el mercado y consiguió 910 millones de dólares a una tasa. Estaba viendo las condiciones de esos bonos que emitió en enero de 2018. Emitió 3 bonos, uno creo que a 5 años, otro a 10 y otro a 20. El que emitió a 5 años era una tasa del 4,66, 4,60, ¿no? La mitad que la actual. Y después a 20 años colocó, creo que al 6,60 o 6,70. A 20 años, ¿no? Entonces, obviamente las tasas de interés eran otras, la situación era otra, pero fundamentalmente el riesgo país era otro. Argentina estaba con un riesgo país de 350 puntos. Bueno, por eso hoy la pregunta es qué está pasando, ¿no? Venimos contando, el propio Caputo dice, yo pensé que a esta altura del año ya íbamos a tener un riesgo país de 300, 350 puntos, lo dijo hace 2 días. Ganó el gobierno de Milei y despejó el riesgo político, tiene un acuerdo con el fondo, tiene un acuerdo anti-default con los Estados Unidos, con el swap, tiene un equilibrio fiscal que obviamente no había en el 2017. Ha sido ratificado ese equilibrio fiscal ahora con el envío del presupuesto 2026, que seguramente va a ser aprobado en el Congreso por primera vez en la era Milei.
Y pese a todo, bueno, el riesgo país está ahí, ¿no? Y de hecho está más alto que lo que estaba a principios de este año. Este era el bono con el cual el gobierno generó mucha expectativa, ¿no? Porque la dinámica del gobierno es... Ahora les voy a mostrar una sorpresa. Una sorpresa respecto a lo que escribía hace unos años Sturzenegger respecto a cómo acumular reservas. Si acumular reservas vía deuda, emisión de deuda externa, deuda en dólares, es lo mismo que acumular reservas comprando el Banco Central dólares y emitiendo pesos, o comprando el Banco Central dólares, emitiendo pesos y retirando esos pesos, esterilizándolo, como se llama técnicamente, emitiendo deuda en pesos. Es decir, si es lo mismo, puesto de otra manera, acumular reservas emitiendo deuda en dólares, o acumular reservas emitiendo deuda en pesos, ya sea deuda que no es remunerada, como son los pesos que emite el Banco Central, que son un pasivo para el Banco Central, o deuda remunerada, como ocurre cuando el Banco Central, como en la época de Macri, ¿no? Cuando el Banco Central compraba dólares, emitía pesos y esterilizaba esos pesos y emitía una LEBAC o más recientemente las LELIQs, ¿no? Si es lo mismo una cosa o la otra. Pero voy al punto. El gobierno viene con una secuencia en la cual dice, acá estamos haciendo toda una serie de movidas políticas, que es un poco la frutilla para coronar un año para el gobierno perfecto desde el punto de vista político, con el triunfo electoral, se le alinearon todos los planetas, y lo que está faltando para que esto funcione es que se derrumbe el riesgo país. Porque dice el gobierno, cuando baje el riesgo país, yo voy a poder refinanciar mis vencimientos de deuda en dólares, los vencimientos de capital, voy a pagar los intereses con el superávit fiscal, y eso va a permitir que el Banco Central pueda comprar dólares y que esos dólares queden en la reserva, que no sean dólares que se compran para cubrir los vencimientos de deuda porque no tenemos acceso al financiamiento y a la refinanciación de la deuda. Un poco esa es la secuencia. Y un poco la historia es, miren, porque esta emisión de este bono se anunció el día siguiente, en el cual ya no salió el JP Morgan, Barclays, Cavallo, el FMI, todo diciendo que tenían que acumular reservas. Y al día siguiente, en el que el FMI envía el jueves pasado un mensaje, Julie Kozak, la vocera del FMI, diciendo que es necesario un camino más ambicioso de acumulación de reservas para tener un colchón, un buffer frente a shocks externos y para mejorar el reacceso o facilitar el reacceso de la Argentina a los mercados de capitales, es decir, la secuencia que piensan todos: primero acumulan reserva, eso derrumba el riesgo país, después acceder al mercado de capitales. Sale Caputo a anunciar el bono en dólares, a decir no, empezamos a emitir deuda en dólares porque a medida que se van abriendo los mercados, eso va cubriendo los vencimientos de deuda, empezamos a refinanciar y después vamos a conseguir tanto financiamiento que el Banco Central va a comprar dólares, pero de los que ingresen, de la deuda que emita el sector privado, empresas, provincia, sector público, y también de capitales financieros que van a poder entrar a partir de esta baja del riesgo país fuerte, ¿no? Esa secuencia tenía este bono, Martín, y explica un poquito lo que pasó ayer con el bono. Bueno, ya que está el gráfico de Batista ahí, usó la misma metáfora que usó Batista, que decía, este bono es para, Caputo quiere probar el agua antes de tirarse a la pileta, porque decíamos, tiene que pagar 4.220 millones el próximo 9 de enero. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta colocación? Caputo ya dijo que iba a buscar 1.000. ¿Necesita los 1.000 porque no llega? O sea, ¿es una cuestión cuantitativa de que no tiene dónde rascar y por eso saca 1.000 de ahí? No, parece más que nada un test. Es una probada de agua, meter el piecito en la pileta a ver si hay agua, a ver si está fría y para ver si después se puede llegar a algo más. Tiene ese objetivo más de mandar una señal, de empezar un proceso.
Bueno, entonces te diría, en base a esta metáfora, que la pileta tenía algo de agua, había poca, no alcanza para tirarse porque te pegas la cabeza contra el fondo, y un poco fría, pero es mejor que nada, o sea, es un principio, ¿no? El bono, Caputo había dicho que iba a buscar 1.000 millones con un cupón de 6,5, pero que en realidad esperaba pagar, en definitiva, menos de 9 de tasa, porque ya sabía que no iba a poder colocar el bono a $100 por lámina, sabía que no lo iba a poder, entonces que pretendía conseguir por debajo de 9 finalmente la tasa. Eso implicaba más o menos que le den, en vez de 100 por lámina, le den unos 93 por lámina, ¿no? Le terminaron dando 91 por lámina, con lo cual termina pagando una tasa más alta. Del 9,26. Del 9,26. O sea que es más de lo que él quería. O sea, el mercado terminó pidiéndole una tasa más alta que lo que él quería, un poquito más alta. O sea que en la tasa se frustró un poco lo que Caputo quería, pero si vos lo comparás contra las tasas de los bonos en dólares argentinos, consiguió una tasa mejor que la que estaba en el mercado secundario. Así que, digamos, Caputo quería menos de 9 y no lo logró, pero sí logró una tasa que es mejor que la que estaba en el mercado ese día, en el mercado secundario. O sea sí, que ahora no Martín, sí. Lo que estaba en el mercado secundario, todos sabían lo que estaba en el mercado secundario. Decían, bueno, pero mirá, tenés 10% o te rinden 9,9, no sé, o 9,8 estos bonos similares. Este bono tiene, dice Caputo, otra estructura, digamos, ¿no? Que es mucho más atractivo porque te paga un cupón mucho más alto a lo largo de los 4 años. Sí, pero ese argumento, como hablamos, es medio raro porque no es la óptica con la cual los inversores suelen mirar los bonos argentinos, que es en función del calendario político. O sea, si habláramos en la teoría de la matemática financiera, sería como dice Caputo. Está bien, pero a lo que voy, más allá de que Caputo dice menos de 9, que puede ser también una estrategia enviando una señal al mercado de negociación, diciendo, miren, vamos a aceptar menos de 9, es una forma de, a ver, los que entran, que tengan ya una expectativa, ¿no? de negociación, no sé cómo hacen la venta del bono, ¿no? Eso es el Caputo trader, ¿no? Que quiere colocar en el mercado el bono. Ahora, el punto como señal es que el gobierno infló las expectativas diciendo nos van a ofrecer 3 veces, 4 veces lo que estamos buscando, que eran $1.000 millones. Sí, por eso el otro aspecto, ¿no? Segundo, lo que no nos contentamos mucho con lo que están emitiendo las provincias. Las provincias están emitiendo al 8,3, al 7,8. Vamos a colocar por debajo de eso, ¿no? Ese era si se quiere, el mensaje que enviaban. Y van a ver cómo esto es la puerta para que baje fuerte, se derrumbe el riesgo país. Teniendo en cuenta que el vencimiento de enero son como 4.300 millones de dólares. Hay que ver cuánto es intrasector público, pero es una cantidad mucho más importante. Y acá estás cubriendo nada más que el capital de 2 bonos, ¿no? El AL29 y el AL30. Es decir, que te faltan muchos dólares para cubrir ese vencimiento. ¿Hay algún riesgo de que Argentina no cubra eso? Ninguno. Ninguno, porque más allá de la negociación con los bancos para hacer un repo, un préstamo de corto plazo, está el swap con Estados Unidos, que ya se probó. Imagínense, si se puede usar para algo que es algo terriblemente inusual, que es intervenir en un mercado cambiario, y que son dólares que se te van ahí por la alcantarilla en el mercado cambiario, con más razón el swap son para cubrir los vencimientos de deuda, para que Argentina no caiga en default. Para eso es el swap de monedas. Entonces no hay ningún riesgo de que Argentina no cubra los vencimientos. El tema es cómo lo hace. Ahora, la señal claramente no es lo que era en otra época. Y la pregunta es por qué no es lo que era en otra época. Y yo creo justamente porque ocurrió Macri, antes de Macri el kirchnerismo, la vuelta del kirchnerismo después de Macri, el 2001, pero sobre todo ocurrió la experiencia de 2016-2017,
donde la Argentina emitió deuda como ningún otro país emergente en 2 años consecutivos, y después todos los que, o gran parte de los que ingresaron en comprando bonos de la deuda argentina, se clavaron. Bueno, Maxi, por eso te decía que el agua estaba un poco fría, ¿no? Atándolo a lo de la tasa, no salió por abajo de 9, salió por arriba de 9, pero salió relativamente mejor a los cálculos del mercado sobre si el bono hubiera salido en la curva. O sea, si este bono hubiera salido arbitrado a la curva, por ejemplo, había una proyección que hizo Max Capital, que un integrante del equipo económico los insultó ahí en X, ¿no? Donde decían 10,7, ponderando todos los factores, ¿no? Una estimación o una proyección, desde mi punto de vista, bien hecha, ¿no? Tomando en cuenta todos los factores del mercado. Si este bono, o sea, no fuera nuevo, si lo ponemos en la curva con todos los demás bonos, con las características que tiene, ¿qué tasa debería rendir? Le daba 10,7, ¿no? O sea, le daba más que la L29, lógicamente, por lo que venimos hablando, ¿no? Que es una óptica diferente a la de Caputo. Y dio por debajo. O sea, el AL29 estaba en 9,9, este dio 9,2. Así que dio un poco mejor de lo que hubiera sido arbitrado al mercado, pero dio un poco peor de lo que quería Caputo. Así que no es para festejar, no es, uy, qué golazo, pero tampoco es un desastre. Es bastante digno, digamos. Pero después está lo del volumen. Por eso digo que la pileta tenía poca agua. Porque le ofrecieron, agarró casi 991, o no, 910, perdón, 910 millones, pero ofrecieron 1.400 nada más. No es que ofrecieron el doble o el triple, o sea, había poca profundidad. Ahí es lo mismo el mercado y la pileta. Entonces fue poco Martín, apetito. Este bono? Porque, a ver, te crecieron 7.500 millones de dólares los depósitos en los bancos. Abriste una puerta para que puedan suscribir las aseguradoras. Hay que ver si participó también, no sé, la ANSES o algún organismo público, ¿no? Diste condiciones especiales de levantamiento de la restricción cruzada para los que suscriban el bono, ¿no? Es decir, Sí. generaste una serie de condiciones particulares especiales para suscribir el bono. Y conseguiste 900 millones de dólares. No digo que sea relevante el monto de lo que conseguís, porque ya te digo, tenés todo cubierto con el swap de monedas. Pero el mensaje ¿es este el camino para bajar el riesgo país? Pareciera que si va a tardar más de lo que tal vez quisiera. Un camino no directo, digamos, no un camino inmediato. Exactamente, porque es como que el gobierno dice, los invito a participar del camino que yo propongo para bajar el riesgo país. Bueno, dale. Y vino poca gente a la fiesta. No quedó vacía, no fue un desastre, pero fue, hay pocos interesados, digamos. O sea, no es un desastre que hay que cancelar la idea, pero va a costar. Se nota que no hay un gran apetito. No sé quiénes fueron los que participaron, no sé si hay organismos públicos ahí. Yo no vi mucho interés de parte de minoristas, que es lo que a mí me toca ver. Realmente no vi. Y también pasaba que los propios asesores no lo están recomendando el bono. Más allá de los que las empresas están obligadas a recomendarlo, ¿viste? Las colocadoras o los bancos que le mandan las publicidades a los clientes, pero los asesores independientes que hablan con sus clientes, especialmente cuando se había filtrado ese dato que había dicho públicamente el periodista Willy Laborda de que iba a salir a 8,8 creo, y parecía medio bajo eso. Entonces los asesores decíamos, a 8,8 mejor comprar el AL29 si querés y ya está, que te rinde casi 10. Entonces, como estaba esa versión también, eso hacía menos atractivo. Por ahí si hubiéramos sabido que salía 9.25, capaz había un poquito más de interés. Pero también se generó una expectativa de que Caputo lo tenía como medio prehablado y iba a salir una tasa como no de mercado, sino medio baja con alguna manija ahí de negociación, y eso no era atractivo para el inversor auténtico, digamos, que quiere poner su ahorro.
Martín, ¿cómo se explica que la semana pasada Santa Fe emite al 8,3% a 9 años y creo que recauda 800 millones de dólares? Porque no es un defaulteador serial. Y Cava tampoco. Es la Nación el defaulteador serial. Ahora, vos me decís que si la Nación defaultea, vuelve a defaultear, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires siguen pagando. Y es verdad que... Ciudad de Buenos Aires emitió hace 2 semanas, por eso sorprendió. Algunos dicen que en el equipo económico decían, no, vamos a estar mejor que Ciudad de Buenos Aires. Va a ser muy rápido. Emitió 600 millones de dólares a 7 años al 7,8%. Sí, es que Maxi, hay una relación que si la nación estuviera muy mal y no tuviera un dólar, eso podría poner en riesgo la capacidad de pago de las provincias. Pero las provincias, como tienen una reputación mucho mejor que la nación, tal vez podrían hasta refinanciar, o podrían refinanciar, ponerle, les vence algo a Cava o a Santa Fe, que aclaremos también, Cava y Santa Fe no son La Rioja, ponele, o provincias que están en problemas económicamente, a eso me refiero. No, pero no son Neuquén, no son Río Negro, no son provincias que puedan emitir contra una garantía real como es las regalías petroleras. Sí, es verdad. Eso sí, pero bueno, lo que te iba a decir es, en un caso malo en el que se queda insolvente la nación, si lo comparamos con lo que pasó justamente en ese momento, en 2021, 2022, cuando estaba Guzmán, y pasaba esto, pero con las obligaciones negociables, o sea, no tenía un dólar la nación y las empresas tenían que acceder a dólares para pagar las ON y la nación no se los quería dar porque no tenía. Pero como las empresas tienen buen historial, pudieron directamente refinanciar. O sea, me vence la ON y no tengo dólares y la nación no me los da. Meto otra ON nueva y refinancio y el mercado me cree. Porque las empresas como Cresud o Vista o tantas otras que suelen colocar ON, siempre han pagado, nunca han defaulteado, han sido siempre prolijas. Entonces consiguen dólares nuevos con refinanciación si es que el Estado no les da. O inclusive los propios ya acreedores, los que ya tienen ONs, o en este caso bonos provinciales, aceptan un canje en el que el emisor le dice, mirá, no voy a tener los dólares para pagarte ahora, te doy más nominales y pateamos, no sé, 2 años más. Te subo la tasa y me aguantás 2 años más, y todos aceptaron sin chistar. Y a nadie le pareció mal, porque esas empresas tienen buena historial y probablemente las provincias también lo tienen. Entonces, la reputación termina valiendo guita, ¿viste? Y tienen ellos capital de reputación. El que tiene negativo es la nación. Sí. Mira, me parece, Martín, que el gobierno, por eso acá es muy simple. Si, como dice Caputo, hay que pasar el presupuesto, la ley de inocencia fiscal, avanzar con la reforma laboral, las reformas estructurales, si eso destraba una baja fuerte del riesgo país y se le abre el mercado de capitales a Argentina, que va a tener que abrir sí o sí en algún momento, pero si ese es el camino, está claro que el equilibrio para la economía es 1, porque eso significa que dentro de las bandas estás refinanciando los vencimientos de deuda y en algún momento baja el riesgo país, entran capitales de cartera, mejora la rentabilidad de todos los proyectos, la bajada del riesgo país de las inversiones reales, entran capitales y el Banco Central se pone a comprar dentro de la banda. Es decir, si vos bajás fuerte el riesgo país, por esta vía tenés un tipo de cambio real más bajo. No hay duda. Si eso no ocurre, siempre decimos lo mismo. Si hay oferta, la situación es una. Si no hay oferta, es otra. ¿Te acuerdas que lo dijimos cuando salieron del crawling peg del 1% en abril y decían que el dólar se iba a ir a 900 pesos, a 1.000 pesos, que solo iban a comprar en el piso de la banda? Decíamos, muy simple, que iban a salir los dólares del colchón y que iba a haber una oferta muy grande. Bueno, muy simple, sí. Si eso aparecía, efectivamente podía ocurrir eso. Si no aparecían los dólares,
inexorablemente el dólar tenía que ir para arriba y encontrar otro equilibrio, que fue lo que sucedió, ¿no? Estamos con un equilibrio de un dólar 40% más alto, o un poco más, en nominales, ¿no? En reales ha sido 20% más alto, 25% más alto en términos reales. Lo mismo pasa ahora. Lo que sucede es que yo creo que el gobierno, y es lo que están viendo todos, por eso los reclamos de nuevo de los mandriles, entre comillas, empezando por el FMI, es, ojo, no vayas a perder la oportunidad, porque así como el gobierno está avanzando muy rápido en lo político, y en ese sentido hace una lectura perfecta, es decir, tiene una ventana, la ventana son 3-4 meses para aprovechar el envío electoral y aprobar todo lo que pueda en el Congreso. Si efectivamente en esos 3-4 meses no hay una baja sustancial del riesgo país que te despeje todo el panorama principal, que están todos viendo como el gran talón de aquí del programa, que es hay menos 15.000 millones de dólares de reserva en el Banco Central, la metodología de FMI, y los números te dan muy finito, porque acá hace falta que ingresen muchos dólares si vas a cubrir un déficit de cuenta corriente, vas a refinanciar los vencimientos de capital de la deuda y encima vas a acumular reservas. Y eso solo puede ocurrir si hay una lluvia de capitales, de ingreso de capitales, es decir, que se le abre el mercado de capitales para la Argentina. Entonces, bueno, la pregunta es si este es el camino, o el camino es como dicen del otro lado, no, el camino es empezar a comprar dólares para las reservas, empieza a comprar con el superávit que tiene el FMI, que tiene el Tesoro dólares, y eso es lo que va a hacer bajar el riesgo país y te va a generar el círculo virtuoso de la reapertura del mercado de capitales, ¿no? Pero bueno, veremos. Yo creo que este primer paso está bien lo que vos decís. Mirá, podría haber sido peor, ¿no? También podría haber sido mejor. También podría haber sido mucho mejor. Creo que no aporta nada, digamos, ni mejor ni peor. Digamos, el escenario que tiene y los interrogantes que tiene son los mismos, ¿no? Porque además te quedan 3.000 millones, ¿no? Para cubrir el vencimiento de enero, unos 3.000 millones. Sí. Igual, Maxi, esto como señal, porque la señal va y viene, ¿no? Es una comunicación, o sea, Caputo envió esta señal y el mercado le respondió la suya. Podría ser que, digamos, recalculen parcialmente el plan en base a esta señal, porque ven que no se van a tirar de cabeza ahora y dicen, che, hay poca agua en la pileta. Capaz puedan plantear algo diferente, porque si el plan A era, che, mañana ofrezco, salgo a buscar 1.000 y me van a ofrecer 4.000, entonces empieza a tomar color la cosa y empieza a caminar el plan que nosotros queremos. Si ven que eso no está pasando, tal vez se vean obligados o en la necesidad de cambiar y termine siendo positivo. Por suerte no fue catastrófico, ¿entendés? Eso hubiera sido... No, pero Martín, sí. ¿Cómo va a ser catastrófico? Estamos hablando de Caputo. Vos decías que tenía todo arreglado, que iba a la emisión, era para meter el gol. ¿Te acordás quién dijo el otro día? Esto es, viste... Melconian dijo, que ya el referee le dijo, vos tirate. Claro. No, claro, exactamente. No es que, si no salís a emitir. Si no te quedás con lo que tenés, buscás el repo y demás. Es el penal en el área chica. No le puede pasar eso a Caputo. Lo que sí está claro, pero no es responsabilidad de Caputo. Lo que digo es, porque ocurrió 2016-2017 y pasó las cosas que pasaron, bueno, evidentemente, esta vía, que es la vía que pensó desde un primer momento Caputo, porque era la idea de que estaba en el celular un financiamiento extraordinario para la Argentina, del mercado, la idea de que Caputo venía con un paquete atado de financiamiento internacional, todo eso. Y yo creo que, por un lado, es algo positivo para este programa económico. Este programa económico no ha tenido financiamiento del mercado. A diferencia de la etapa Caputo, los mercados no lo han querido financiar. El único financiamiento que ha conseguido este programa económico ha sido un blanqueo extraordinario, porque las condiciones eran extraordinarias,
el FMI y el Tesoro de los Estados Unidos. Y cuando estás buscando el financiamiento, ahora que tenés consolidado el equilibrio fiscal, triunfo espectacular en la elección, acuerdo con el fondo, cláusula anti-default con el Tesoro de los Estados Unidos, aún así la cosa está dura. En otra época, Caputo, con esto, imagínate, te generaba un desastre. Contamos que en enero 2018, cuando ya estaban todos los nubarrones sobre el programa económico que llevaba, y él lo sabía, porque por eso él fue y forzó, Caputo fue el que forzó y le sacó el joystick a Sturzenegger. Se sentó junto con Marcos Peña, que no entendía nada de economía, y con Nicolás Dujovne, y lo tenían al lado de Sturzenegger, y dijeron, no, cambió la política. No vamos más ya inflation targeting. Y devaluaron, fueron de 17 a 20 el dólar. ¿Te acordás? Esa famosa conferencia de prensa que todos atribuyen eso a la debacle de Macri, eso para mí no es así. Y para mí el que tenía razón en ese momento era Caputo. Y el que estaba equivocado era el presidente del Banco Central. Y todos le atribuyen a Marcos Peña, no entendía nada de lo que estaba pasando en esa conferencia de prensa. Fue el que puso la cara, el jefe de gabinete no se metía en los temas económicos. Y el que llevó adelante eso fue Caputo, con Dujovne. Ahora, pese a eso, que ya estaba viendo que tenía que ir reacomodando el tipo de cambio real, porque veía que se venía un mercado financiero distinto para la Argentina, al mes siguiente, en enero, o 20 días después, te coloca 3 bonos y recauda 9.000 millones de dólares. Entonces, yo creo que la situación es completamente distinta, evidentemente. Es decir, y este camino es difícil para la Argentina. Obviamente, si logra abrir el mercado financiero, resuelve toda la discusión que tiene. Después habrá la discusión sobre la economía real, qué sectores sobreviven con este tipo de cambio real, si hay competitividad, baja impuestos, reforma laboral. Son todas las discusiones que hay después de cómo sigue la economía. Ahora, consolidar la estabilización depende acá de que abras el mercado de capitales o un camino más trabajoso de ir comprando dólares. Déjame, ya sumamos a nuestra próxima invitada, pero déjame que te muestre esto. Te lo dejo picando y lo discutimos después, ¿no? Pero, ¿qué hacer? ¿Acumular reservas emitiendo deuda externa, bonos en dólares? Legislación local o internacional, no importa. Bonos en dólares. O deuda interna, pesos o bonos en pesos, ¿no? Por parte del Banco Central, es decir, comprando dólares, emitiendo pesos y después esterilizando o no. ¿Importa eso? ¿O lo que importa simplemente es acumular reservas en el Banco Central? Bueno, Caputo ha dicho que él quiere acumular reservas en el aspecto de abrir el mercado de capitales y hacer esa secuencia, ¿no? No emitiendo inicialmente pesos o sin esterilizar o esterilizando.